Dios les bendiga, hermanos, amigos, en esta tarde. Ya le damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente en una emisión más de este programa de cronología bíblica de mujeres. Y vamos avanzando en la Biblia, en las mujeres que hemos estado hablando. Y fíjense que el tema de hoy, con este tema cerramos lo que es el libro de los jueces y de hablar de las mujeres, ¿verdad? Que corresponden en este libro. Y el día de hoy vamos a hablar de dos mujeres eh, que no tienen nombre. He estado hablando de mujeres anónimas, pero que hacemos referencia porque ahora sí que dejan una historia y dejan una recomendación y un legado, algunas favorables y otras no muy tanto favorables. Así que por eso las vamos a mencionar, porque son parte del final, por llamarle así, de la etapa de los jueces y cómo se desarrollan las vidas de las familias y cómo estas dos mujeres anónimas, pues se cuenta la historia al final de los libros de los jueces, desde el capítulo 17 al 21, se cuentan cómo se viven las familias o cómo es la vida al final de este libro de jueces, donde ya no existen jueces, donde ya Dios no levanta un juez para que haga justicia, para que se ejerza el derecho, para que el pueblo de Dios sea libre. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Así que háblele ahí a alguien, invite a alguien para que escuche el programa. Y vamos a estar basándonos en esta tarde en Jueces capítulo 17 y capítulo 19, que también abarca 18, 20 y 21, pero es donde aparecen los nombres o las mujeres que vamos a hacer mención. Vamos a comenzar pues dando gracias a Dios y haciendo una breve oración en esta tarde. Señor, te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder llegar nuevamente ante estos micrófonos y hablar su palabra. Que lo que vamos a hablar nos ayude a tener un entendimiento de lo que pasa en la vida cotidiana y cómo nuestras decisiones pueden cambiar la historia y cómo nuestras decisiones pueden trascender a otras generaciones. Que podamos tener un entendimiento de la palabra en esta tarde y que podamos realmente crecer y que realmente podamos entender todo lo que usted desea que nosotros logremos mientras estamos en esta tierra. En nuestro paso por esta tierra lo podamos entender. Le damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ya están aquí algunas hermanas ya aquí en sintonía, como es la hermana Rosa Torres y la hermana Nayeli y algunas hermanas más que se van a estar aquí conectando a través de la plataforma de Facebook, y otros que nos están escuchando a través de las diferentes aplicaciones como es TuneIn, nos pueden estar escuchando, o quizás a través ahí de su dial, el 106.5, ya nos están escuchando en esta tarde. Pues gracias por sintonizarnos, gracias por continuar fiel a este programa y porque usted tiene interés de aprender la palabra. Así que pues nos vamos a capítulo 17 de Jueces, ya para cerrar este libro y abrir un nuevo libro la próxima semana. Y fíjense que la mujer que vamos a hablar aquí es la mamá o la madre de Micaías. Y ahorita vamos a hacer una explicación por qué al final, después de la muerte de Sansón, que fue la clase o la semana pasada, la enseñanza que tuvimos sobre la mujer de Gaza y Dalila, y el final de Sansón, como ahora, después de la muerte de este juez de Sansón, ya no aparecen jueces en los últimos capítulos del libro, solamente aparece la forma de vida del pueblo de Israel, cómo se mezclaron entre el pueblo que quedó después de la conquista de Josué. Recordemos que no sacaron, no expulsaron a los habitantes de otros que no pudieron conquistar la tierra, la poseyeron, pero cohabitaron con pueblos paganos. Al no sacarlos, al no expulsarlos, como el enredo, vamos a llamarlo así, o la mezcla con estos pueblos trajo
pues consecuencias fatales en su decadencia espiritual, primeramente en lo espiritual, y después hasta depravarse y degenerar el ministerio, el sacerdocio, las cosas que Dios les había enseñado a través de Moisés y de Josué, cómo los protocolos de buscar a Dios y de seguir los mandamientos se pierden por la mezcla entre los pueblos con los que cohabitaron. Y aquí habla de la mamá, haciendo referencia, pues como siempre, las mamás juegan un papel importante en la educación de los hijos, son las formadoras de los hijos en el hogar, y todo lo que hacen casi por la mayoría, aunque usted diga que no, usted quiere saber cómo es el papá y la mamá, observe a los hijos. Entonces, la observancia, el reflejo de los padres es el comportamiento de los hijos, aunque cada quien al final decide corromperse, seguir los mandamientos, los estatutos, las formas que mamá y papá le enseñaron, pero hay un ADN en nuestra sangre, códigos de nuestra sangre, de nuestra generación, que van a salir con el paso de los años, cuando crezca tu hijo, nazca y crezca tu hijo, van a patrones a que se van a repetir, y eso lo vemos en la vida de esta mujer, la mamá de Micaías. La palabra de Dios en el capítulo 17 de Jueces no dice el nombre, entonces es una mujer anónima que puede haber sido la mamá de Micaías o de cualquier otra persona, una familia X del pueblo de Dios que vivió una circunstancia X por mezclarse o por olvidar los mandamientos de Dios. Entonces dice aquí en el versículo 1, hubo un hombre de las montañas de Efraín, o sea, ahí está dando el linaje de los de Efraín. Efraín es la tribu de los hijos de José, que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales tú maldijiste y de los que me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder. Entonces, de entrada, ¿quién era esta mujer anónima, mamá de Micaías? Posiblemente esta mujer era descendiente de Dalila. Es decir, Dalila podía haber sido la mamá de la mamá de Micaías. Es decir, Dalila venía a ser la abuela de Micaías. Su hija vendría a ser la mamá de Micaías, que es el hombre judío, el hombre del pueblo de Dios, de la tribu de Efraín, que es donde vemos la mezcla del pueblo de Dios con los pueblos paganos. Entonces, el resultado de mezclarse Efraín, descendencia de Efraín con los filisteos, nace esta mujer, descendiente de Dalila, pero también descendiente del pueblo de Dios. Entonces, el libro de los jueces, en este caso, esta mujer anónima, es descendiente, podría haber sido descendiente de Dalila. Y la cantidad, fíjense, la cantidad de plata que se habla aquí, es como la herencia que se recibió, porque fue lo que recibió de compensación Dalila cuando entregó a Sansón. Entonces, por eso la Biblia habla de muchas cosas que parecieran muy exactas, en decir 1100 ciclos de plata. Es la heredad que recibió Dalila por entregar a Sansón. Entonces ella engendra familia, y una de sus hijas o su hija recibe la herencia de los 1100 ciclos de plata, y por ahí habla de extraoficial, no viene en la Biblia que sea la hija, pero por los comentaristas, por las cantidades que se maneja, ese es un posible dato, que ella podía haber sido la hija de Dalila y uno del pueblo de Israel, ¿verdad? Que está conectado.
por la suma del dinero que se usó en las narraciones cuando se entrega a Sansón. Aquí la tarea es para que usted siga investigando. Siempre que estudiamos la palabra nos salen preguntas. Busque usted en la Biblia cuánto fue el monto que le pagaron a Dalila por entregar a Sansón. Y cuando usted investigue en internet o en los diccionarios o en los comentarios bíblicos que también existen en internet, usted se va a dar cuenta que el monto de los 1100 ciclos de plata que habla esta narrativa de Jueces 17 son los mismos que es lo que se entregó a Dalila por entregar el secreto de Sansón y derrocarlo. Así que hay conexión por las cantidades y bueno, la mezcla, vuelvo otra vez a la mezcla del pueblo de Dios con pueblos paganos, comenzó a traer una decadencia espiritual y una decadencia moral. Y aquí el episodio de Jueces 17 nos habla de que Micaías era un hombre de la tribu de Efraín, que ya viviendo de una manera no como Dios mandó a Moisés y a Josué, ya viviendo a su manera, a su parecer, porque no había un juez que hiciera justicia, un juez que marcara nuevamente los mandamientos de Dios. Entonces cada quien hacía lo que bien le parecía y vivían a sus maneras y no había una rienda moral, espiritual en todo el pueblo. Entonces se comenzaron a mezclar y esta mujer habla de que ella lanzó una maldición porque le habían robado el dinero. Comenzó el corazón del ser humano a endurecerse y a rebelarse contra Dios. Estos últimos capítulos de Jueces nos muestran la decadencia y la rebeldía del pueblo de Dios hacia Él. La religión que se practicaba estaba mezclada con costumbres paganas. Entonces comenzaron a hacer cosas indebidas, pero iban como quiera y adoraban a Dios. Es como cuando usted va a la iglesia, va al culto, alaba a Dios, adora a Dios y sale del culto y va y se pelea con su esposa, o va y se pelea con el vecino, o va y se pone a tomar, o va y hace cosas indebidas y usted no lo ve mal porque ya fui a la iglesia, ya estuve primero con Dios. Entonces, algo así, ¿verdad? No, espero que no le caiga el saco a nadie en esta tarde, pero si le cae, Dios le está hablando. Algo así estaba pasando en la vida de este hombre Micaías y su mamá no lo miraba mal y su mamá no le decía, hey, estás equivocado. Oye, eso no fue lo que los mandamientos que Dios nos dijo que los enseñáramos a los hijos. Eso no me lo enseñó mi mamá, ni yo te lo enseñé a ti. Está equivocado, eso no va de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces había una mezcla de costumbres paganas y propias que transgredían la ley de Dios. Y en esta historia que se cuenta sobre Micaías se ve también una decadencia espiritual. Entonces aquí va la espiritual y la moral en cuanto a la familia, que cómo iban creciendo, cómo se iban desarrollando, pero también en cuanto al ministerio levítico o el ministerio sacerdotal o el ministerio en la iglesia, si lo quiere usted llamar así. Dice el capítulo 17 y 18 que hubo un hombre presentando un ejemplo de cómo eran las familias en esa época de decadencia espiritual. Ese ejemplo me presenta algo bien detallado de lo que era la confusión espiritual y el pecado de Israel durante los últimos días de los jueces. Solamente en estos 2 capítulos muestran lo mal que estaban las cosas. Este hombre que se llamaba Micaía de la tribu de Efraín robó 1100 ciclos de plata que eran de su mamá y luego se los regresó solamente porque escuchó de su mamá una maldición. El que me haya robado esos 1100 ciclos de plata,
que le caiga un rayo, que lo parta en dos y que lo destruya. Y entonces comenzó la mujer a lanzar una maldición sobre la persona que robó, y él entonces tuvo que, por las circunstancias, tuvo que decir, pues yo los agarré, pero no hubo un arrepentimiento y no hubo una restitución, sino siempre la Biblia decía que el que robaba tenía que regresar lo robado más el 20% más. Es decir, si tú robabas 100 pesos, tenías que regresar 100 más el 20%, que sería 20 pesos más. Entonces ya no tenías que regresar solamente los 100 pesos, sino 120 por haber robado, y eso significaba que tú te habías arrepentido, ¿verdad? Entonces cuando en la Biblia habla de Zaqueo, que dice yo les voy a restituir hasta 5 veces más, Zaqueo estaba consciente que tenía que regresar el 20%, pero él dijo, yo realmente he aceptado al Señor en mi corazón y ha cambiado y ha transformado mi vida, que yo no me voy a conformar con regresar el 20%, voy a regresar 5 veces más del 20%, que es otro 100. Entonces, así era la ley. El que robaba tenía que regresar lo que había robado más el 20%, para demostrar que había un arrepentimiento, para demostrar que Dios había cambiado, que se estaba ordenando. Pero este hombre, este hijo llamado Micaía, robó, y cuando fue atrapado en el robo, pues tuvo que regresarlo, pero no de una manera correcta. Este hecho revela mucho sobre el carácter de Micaía. Y no solamente el carácter, cuando hablamos de carácter estamos hablando del comportamiento, sus costumbres, su conducta, que si él era así, se le hacía fácil agarrar o robar, y no lo miraba como un pecado, no lo miraba como algo malo. Es que así estaba toda la casa, es que así vivía su mamá, así vivía su papá. No menciona al papá en este pasaje, solamente menciona a la mamá. Y hacemos mención en esta tarde porque estamos en un programa de cronología bíblica de mujeres. Entonces la mujer, mamá de Micaías, no dejó un buen ejemplo en su hijo, de tal manera que se pervirtió el sentido de las cosas, y ya no tomaban el robo como un robo, lo miraban algo como natural. Lo que le produjo a este muchacho, vamos a decirle muchacho, de regresar lo que había robado, lo que había sustraído, es por la maldición que la mujer soltó. Pero la misma mujer estaba mal en sus costumbres, estaba mal en su carácter, porque cuando se dio cuenta que su hijo fue el que lo robó, en lugar de reprenderlo, en lugar de ejecutarlo, darle una disciplina, enseñarle que no era lo correcto, dice el pasaje que lo bendijo. Lo cual revela en esta ocasión el estado espiritual degenerado que había en el pueblo de Dios. En los versículos, en Jueces 17:10, indica que esos 10 ciclos al año eran una paga adecuada. Por lo tanto, 1100 ciclos eran una gran fortuna que este muchacho se había robado. En los versículos ya 3 al 4 del capítulo 17, la madre de Micaía manda que algo del dinero sea utilizado para hacer una imagen, para ser usado en la adoración. Cuando el muchacho dice, yo lo tomé, te lo regreso, ella lo bendice, ay, mi hijo me lo regresó, siempre no se lo clavó, siempre no se lo robó, decidió regresármelo, entonces lo voy a premiar. ¿De qué manera lo voy a premiar? Voy del dinero que me regresó, voy a apartar 200 ciclos para hacerle una estatuilla, un ídolo, para que lo proteja Dios. ¿Cómo distorsionó la palabra y cómo no lo llevó a un arrepentimiento y a un reconocimiento del Dios verdadero, sino que lo indujo, la misma mamá lo indujo a la idolatría y le dijo, este dinero, que era un dinero maldito, porque si es así, que venía de haber entregado a Sansón y era una herencia que Dalila le entregó a la mamá de Micaía, era un dinero maldito. Entonces ese dinero se utilizó para pervertir al pueblo de Dios y inducirlo a la idolatría.
¿quién fue la promotora de que este muchacho no se corrigiera en ese momento que robó? La mamá. La mamá. La mamá no solamente le aprobó el robo, sino que también lo premió dándole un ídolo. Entonces vino una confusión mental a la vida de este hombre que dijo, ok, entonces yo necesito que un ídolo me proteja. Y comienza a desarrollarse todo un espectro en cuanto a la adoración a los ídolos. Este hombre dice, ok, si yo ya tengo un ídolo, ya tengo aquí algo, un Dios que me cuida, tengo que hacerle todo el protocolo y revolver. Fíjense cómo mezcló la adoración que había en el tabernáculo de David, el arca del pacto, los levitas y todo el protocolo del sacerdote de ir a la expiación. Conocían todo eso porque Moisés lo enseñó a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones aprendieron y Josué se los repitió al final y conquistaron y dejó establecido eso. Y los jueces que intervinieron en el transcurso de la historia repetían que había que volverse a Dios y que había que arrepentirse. Y esto, el protocolo de la circuncisión, todo el protocolo de buscar a Dios en oración, todo el protocolo de ir al tabernáculo y que el sacerdote ofreciera el holocausto para perdón de pecados. Entonces comenzaron a mezclar los conocimientos vagos que tenían de cómo buscar a Dios con el Dios ya manual que tenían por la imagen y la idolatría que ellos habían impuesto dentro de su casa. El hurto y la maldición fueron costumbres familiares que se hicieron como las formas cotidianas de vivir en casa. Cuando él dice, yo tomé el dinero, la mamá lo dice, bendito sea mi hijo. No hay una amonestación. Esta acción de bendecirlo por el robo, violaba los mandamientos, como dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y también violaba el siguiente mandamiento que se encuentra en Éxodo 20:15. No robarás, no hurtarás. La madre declara una maldición contra el ladrón, que quizás esa fue la razón principal por la cual él confesó su pecado y devolvió lo robado. Pero ella lo gratifica dándole un ídolo de la cantidad de vuelta, funde un ídolo para que su hijo quede protegido. En Jueces 3:17, 3 al 4, comienza a desarrollarse esta inducción a la idolatría nuevamente. Recordemos que el pueblo de Dios hacía lo malo y Dios los castigaba y los entregaba en manos de los pueblos con los que cohabitaban. Ahora ya no había un juez que ejerciera el derecho y la justicia y la ley. Ahora cada quien tenía que vivir de acuerdo a lo que había aprendido de la ley de Dios. Así que hacen una imagen de talla y una de fundición, y esa imagen se convirtió en un Dios dentro de la casa, en un Dios donde no hay que ir al templo a adorar, en un Dios donde aquí lo tenemos en casa y aquí lo podemos adorar. La madre dedica la plata a Jehová, pero no a Jehová de los ejércitos, sino a un Dios falso. No es posible que el pueblo de Dios, que sabía de las maravillas y de lo que Dios lo había librado ahora, y que tenían una encomienda y un mandato de no tener imágenes, hicieran caso omiso y ahora ellos mismos las fundieran las imágenes, como lo hizo Aarón cuando Moisés recibió los mandamientos. El pueblo abajo hizo un becerro y lo adoraba. Nuevamente estaban en esa postura como si hubieran apenas salido de Egipto y estuvieran adorando a las imágenes y a los ídolos que había en Egipto. Por eso hablo de una genética, por eso hablo de un ADN, de un código genético que se repite en generación y generación cuando no hay un sincero arrepentimiento y cuando no buscamos a Dios. Vienen espíritus cíclicos de maldad
que se repiten en las generaciones y que se prolongan a otras, y solamente la persona puede quebrantar esas maldiciones cuando viene a Cristo y lo acepta como su Salvador. Entonces en esta comenzaron a mezclarse costumbres dentro de la familia de hurto, de robo, de maldición, de ídolos, y comenzaron a hacer que la idolatría fuera su Dios. La idolatría es un pecado que Dios aborrece y que no se manifiesta solamente en postrarse ante una figura o ante una imagen. Es una adoración que pone en primer lugar a cualquier cosa antes que a Dios. Entonces, esta mujer induce al hijo a que viva pensando o a que se desloque más o piense cosas arbitrarias que Dios no mandó. Acto seguido, este hombre dice, bueno, pues yo ya tengo un Dios en casa, ahora pues voy a hacerle mi propio tabernáculo, como lo hizo Moisés, donde estaba mezclando la verdad con la mentira, para pues hacerse tonto al final de cuentas él solo. Él hace una consagración no autorizada y comienza a hacer todo el protocolo del tabernáculo dentro de su casa. En el versículo 5 comienza a describirlo. Este hombre, Micaía, tuvo una casa de dioses, hizo el efod, hizo terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. No lo debía de hacer porque no era del linaje levita, era de la tribu de Efraín. Micaía agregó maldición a su pecado al consagrar a su hijo como sacerdote sin tener el derecho, sin tener la autoridad para hacerlo, como dice Números 3:10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Es decir, solamente la tribu de Leví podía ser apta para el sacerdocio. No había las otras 11 tribus tenían su herencia, tenían su heredad, solamente a ellos les correspondía seguir en el ministerio del sacerdocio. Entonces este hombre, al tener ya una casa con ídolos dentro de ella, pues yo necesito un sacerdote, voy a consagrar a mi hijo para que sea el sacerdote. La desviación espiritual y la decadencia espiritual fue en declive todavía mayor al consagrar a su hijo como un sacerdote para que sirviera a los ídolos. Hasta le puso el efod, la vestimenta, el protocolo del sacerdote, y esto trajo más rebeldía y más iniquidad y maldad a su vida. Jueces capítulo 17, versículo 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Estas personas pretendían honrar a Dios a su manera, conforme a sus métodos. No hay mayor condenación que ser obstinados, rebeldes y renuentes a obedecer la palabra de Dios. Esto traería maldición y castigo por su dureza de corazón. Como lo dice 1 Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Hoy en día es el mismo cuadro que se ve. Tanto la gente impía como cristiana quieren hacer cosas o hacer las cosas a su manera sin respetar ni obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, Micaía y su familia no contaban con la facilidad de la palabra de Dios, con una Biblia como la tenemos usted y yo el día de hoy, para haber descubierto la verdad. Posiblemente, quizás si lo hubieran tenido, si alguien les hubiera hablado, si hubieran tenido ahí un libro de la ley en casa, quizás se hubieran evitado el transgredir o el traspasar la ley de Dios. Mateo 11:23 dice, tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. No solamente trajo corrupción, no solamente trajo consagración no autorizada, rebeldía, robo,
no solamente trajo esta mujer maldición y trajo la idolatría, sino que también trajo corrupción ministerial en usurpar deberes que no les correspondían. Inclusive después se aparece cerca de la casa de este hombre Micaía a un levita y dice: ok, mi hijo no es levita, ya me cayó uno aquí. Dios me ha escuchado y ya me mandó un levita para que nos sirva aquí en mi casa. Dice esa historia en versículos 7 al 10. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, que era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? El levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. O sea, aquí era un ministerio corrompido. Yo voy a donde me paguen, yo voy a donde me den de comer, yo voy a donde me mantengan. Pero no voy a decir lo que Dios dice, voy a hacer conforme el dueño me trate. Vendida la unción. Con la llegada de levita había una esperanza para Micaía y su casa de corregir su error, pues los levitas eran los encargados de instruir al pueblo de Dios en la ley de Dios. Este hombre, en lugar de decirle: oye Micaía, ese ídolo no es correcto, Dios no quiere, en sus mandamientos dice: no te harás imagen delante de mí. Oye Micaía, tú no puedes poner a tu hijo como sacerdote porque no es de la tribu de Leví. Solamente la tribu de Leví pueden servir en el templo. Oye Micaías, tú no puedes ponerle un efod y una vestimenta de sacerdote a tu hijo porque no le corresponde, está usurpando una función que no le corresponde a él. Porque el levita conocía la ley, pero este levita dijo: me voy a quedar callado, porque este hombre me va a dar dinero, me va a pagar, me va a dar de comer y yo no voy a tener que padecer nada. Entonces no corrigió el error este levita, y aquí es donde vemos cómo estaban no solamente las familias en una decadencia espiritual, sino también el ministerio sacerdotal y el ministerio de los levitas, que eran los encargados de llevar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos a todo el pueblo, donde se vendieron con tal de no ser excluidos de una ganancia. Se vendieron al mejor postor con tal de que alguien los mantuviera y no corregir el error. El levita, lejos de cumplir con su ministerio, prefirió la ganancia fácil. Su objetivo era obtener una estabilidad económica, como era salario, comida, vestido, que parecían una oferta atractiva que no podía rechazar. A cambio, debía hacerse de la vista gorda con la idolatría y todavía tenía que profetizarle bendición a Micaías que Dios no decía, para tenerlo contento. En Jueces 17:13, Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque ya tengo un levita en mi casa como sacerdote. Este levita estaba corrompido por la ambición. Primera de Pedro 5:2 dice Dios a la iglesia, a Pedro principalmente: apacienta mi grey, apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuida de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y este hombre levita no corrigió a Micaías. Tuvo la oportunidad de que esa familia fuera diferente y viviera conforme al plan que Dios había trazado para el pueblo de Israel, pero lo hundió más en el error. No solamente el error de la mamá de introducir la idolatría, sino ahora llega un levita y lo deja en el mismo error y se corrompen más. Al final
Al final existen muchas personas que se conducen guiadas por su opinión sin respetar lo que Dios dice. Por su ignorancia padecen de dolor. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En el inicio de este texto, de Jueces 17:1, habla de que él robó 1100 ciclos de plata, que fueron supuestamente consagrados para Dios, pero hicieron ídolos con ellos. Al final, Micaía, junto con su madre, que estamos hablando de la mamá de Micaías, que fue la promotora de la idolatría en esa casa, no solo perdieron el dinero por los ídolos que fueron robados, no solamente perdieron el dinero por los ídolos que ellos tuvieron, que hicieron en su casa, sino que vino una tribu, la tribu de Dan, y los atacó y sustrajo los ídolos que ellos consideraban un tesoro. Y no solamente sustrajeron los ídolos de Micaía y de su mamá, sino que se llevaron al levita, al santo padre levita que llegó ahí. Entonces al final esta mujer y Micaía perdieron el dinero, perdieron los ídolos y perdieron la falsa unción del sacerdote de levita que llegó ahí. Se llevaron al codicioso levita, que se les hacía alguien tan especial porque era un sacerdote de la tribu. Al final perdieron todos y al final perdieron su alma porque no se reconciliaron con Dios. Entonces hay un texto muy conocido en la palabra de Dios que nos habla de esto. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando el hombre sigue sus propios instintos, apartado de Dios, de que Dios lo redima y lo convierta, esos mismos instintos lo van a conducir a la ruina. Necesitamos seguir el camino de Dios, no el nuestro. Esta historia de esta mujer, mamá de Micaías, nos hace reflexionar y no caer en el error de llevar una vida cristiana conforme a nuestra propia opinión. Nuestra propia opinión se convierte en el ídolo más poderoso que tú tienes en potencia en tu vida. A lo mejor tú piensas que un ídolo es que tengas una imagen de un santo, de una mujer ahí, o de lo que tú quieras, pero el ídolo más importante que tenemos que destruir en cada hogar es nuestra propia opinión, que nos hace desviarnos del propósito de Dios. Ahora, esta historia de hoy, de esta mamá, la enlazo con la historia de la concubina de Levita. Nos vamos a Jueces capítulo 19, donde vamos a hablar de un levita, tribu de Leví, donde está el sacerdocio, donde está el ministerio, que toma una concubina. Para empezar, de entrada, una concubina es una esposa de rango inferior. Y la historia comienza a desarrollarse en el capítulo 19 y dice de la siguiente manera, el primer versículo: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Entonces, ahora la historia ya no nos habla de una familia en particular del pueblo de Israel, de una mamá y de un hijo, de una familia. Ahora nos habla de un ministerio, de un sacerdocio, de una tribu de levitas que servía a Dios en el altar. De entrada, este hombre toma una mujer secundaria, una segunda esposa, que solamente las concubinas servían para satisfacción sexual. Ese era el trabajo de las concubinas.
no tenían voz ni voto. Su labor principal era de servir como una prostituta, pero con una legalidad al esposo. Todas las concubinas que aparecen en las historias de la Biblia, su trasfondo es de rango inferior, es decir, para ofrecerle placer al hombre y engendrarle familia, pero no hay amor. Se oye burdo lo que digo, pero quizás así vivan muchas personas hoy sus matrimonios. Cuidado cuando se vive así. Bueno, vamos a seguir hablando de esta mujer. No es algo que le esté tocando a usted vivir, sino es un tema particular. Solamente mencionando las deficiencias y la decadencia espiritual, no solamente ya ahora en la familia, sino ahora en un ministerio que estaba de continuo en la presencia de Dios. De entrada, este hombre consigue una mujer concubina. Menciona solamente de qué tribu era la mujer, de la tribu de Judá, y era una mujer que, aparte de que fue concubina, pues le fue infiel. Ni siquiera fue fiel a él, al levita, sino que fue infiel. Tuvo relaciones sexuales con otras personas. Le fue infiel y todavía lo abandonó. Tras ser encontrada por su esposo, la casa donde su esposo fue y la buscó, dice que varias veces la buscó, y fue y la encontró en casa del suegro. Eso lo podemos encontrar en Jueces 19, capítulo 19, versículos 4, 7 y 9, donde el papá de esta mujer, que también no tiene nombre, es una mujer anónima. ¿Por qué mencionan las mujeres anónimas? Porque ese tipo de situación eran como se vivían en las familias y ahora en los ministerios que existían de los levitas. Era una forma cotidiana de vivir, que por eso no ponen nombre, porque podía haber sido esa familia en particular y después otra igual. Esa mujer regresa al lado de su papá. El esposo va y la busca para convencerla que regrese a él, pero yo pienso que al final no la había perdonado. Quizás hasta quería vengarse de ella. Pero comienza a desarrollarse una historia macabra. Comienza a desarrollarse dentro del ministerio algo no bueno, no apto. El texto afirma que la mujer se prostituyó contra el levita. Por lo tanto, se le había asumido que era infiel. Debía de haber sido muerta. Una persona que encontraban en adulterio y en fornicación era lapidada, era muerta a piedras. Pero no fue ejecutada esta mujer por la transgresión de la fornicación y del adulterio. Ciertas traducciones griegas en este mismo pasaje afirman que se enojó con él. Esta última interpretación es aceptada por varios comentaristas y traducciones modernas al inglés, incluida la versión NRSV, ya que la mujer se va a casa de su padre en lugar de a casa de su amante masculino. También es posible que la prostitución de la mujer no se refiera solamente a la infidelidad sexual, literal, sino a una especie de metáfora de que ella abandonó el hogar. Eso tampoco era correcto. El acto de abandonar a un esposo era algo inusual en la Biblia hebrea y en el lenguaje duro era utilizado para describirlo, que podía haber sido una forma negativa contra la familia. Hasta los 4 meses después que la mujer regresó a casa de su padre, el levita va y la busca. No la buscó inmediatamente. Aunque el texto hebreo afirma que deseaba hablarle al corazón, la versión internacional dice hablarle con ternura, no se relata ninguna conversación entre el levita y la mujer donde se arregle la situación de infidelidad. De hecho, el texto
nunca registra ninguna de las palabras de la mujer. El padre de la mujer es el que actúa, el suegro, actúa de manera que le da gusto, alegría ver al levita. Pero varios días se retrasa el regreso del levita y de la mujer a Efraín. Él va y recoge a la esposa, a la concubina, para que regresara con él. Pero se estuvo retrasando el regreso hasta que después del 5.º día, ya en el 6.º día, se va. Y les cae la noche en un lugar extranjero, y era una costumbre dar hospitalidad cuando llegaban a casas que quedaban en pueblos extranjeros. La hospitalidad a los extranjeros era una costumbre importante en el mundo antiguo. Al principio los viajeros tuvieron dificultades para encontrar un lugar donde pasar la noche. Finalmente, un anciano, que al igual que el levita era de Efraín, les ofreció hospitalidad. Mientras los viajeros comían, la casa fue rodeada por hombres de la ciudad que, según el texto hebreo, deseaban conocer al levita. Es decir, para que usted vea la depravación moral, la depravación espiritual, que los hombres querían violar al levita y al sirviente. Entonces el anciano que les dio asilo, que los hospedó, tanto el anciano como el levita, ofrecieron a las mujeres para que las violaran. La decadencia espiritual que se vivía en los hogares y en el ministerio o en el sacerdocio. El hombre, el anciano, ofrece a su hija virgen para que fuera violada, y el levita ofrece a su concubina para que fuera violada. Los hombres eran benjamitas. Eran benjamitas los hombres que rodearon la casa. Como cuando Lot está en su casa y recibe a los ángeles, y los hombres de la ciudad querían violar a los ángeles y quedan ciegos porque los ángeles los ponen en ceguera. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Estamos hablando del pueblo cristiano. Benjamitas, el hijo más pequeño, el hijo de la mano derecha de Jacob, la descendencia, querían violar al levita y al sirviente. Y aquí comienza un relato de depravación moral y espiritual, de cómo vivía Israel en esos tiempos. Dice que sacaron a la mujer, a la concubina, para que la violara. Y los hombres, al no conseguir al levita, la violaron toda la noche hasta matarla. Y adentro en casa, encerrados en la casa, el levita y el anciano no hicieron nada por salvarla. Quizás esta mujer dijo: yo merezco morir porque fui infiel. Pero el levita, que tenía la palabra de Dios, que tenía la ley, el conocimiento atado a su cuello, que la vivía, no ejerció ninguna misericordia con esta mujer. Cuando los hombres de Gaba, que fue el lugar donde se quedaron, se negaron a aceptar a las dos mujeres, uno de los hombres dentro de la casa arrojó a la concubina afuera. Los intérpretes generalmente coinciden que fue levita quien arrojó a la mujer hacia la multitud, como lo dice Jueces 19:25. El hombre presentó a la concubina ante ellos sin especificar a quién era. La mujer fue violada por los hombres durante toda la noche. Sin embargo, no murió. La dejaron casi muerta, terminó de morir hasta la mañana. Pues a la mañana siguiente regresa a la casa donde fue arrojada y se desploma en la puerta. El levita la encuentra ahí cuando se levanta para irse y le dice: vámonos, pensando que la mujer estaba viva. Al no responder, aparentemente estaba a punto de morir, la coloca sobre su
sobre su burro y se la lleva a Efraín. Y termina de morir en el camino esta mujer. El levita, al llegar a Efraín, que era el lugar donde vivían, corta el cuerpo de esta mujer en 12 pedazos y los esparce por toda la tierra. Como resultado, los israelitas se reúnen en Mizpa, un lugar tradicional de la asamblea tribunal que tenían, para escuchar la historia de Levita y planificar una respuesta contra los benjamitas. Esto desata un ciclo de violencia que resulta en la masacre de muchos hombres y mujeres y niños benjamitas, como dice el capítulo 20 de Jueces en los versículos 35 al 48. Este hombre de la ley, en lugar de llegar y perdonar y en lugar de exigir un juicio justo, lo que provoca es una alteración y que hubiera una venganza y muerte en toda esa tribu de los benjamitas. Casi la destruyen, solamente quedaron unos pocos. Se desató una guerra civil dentro del pueblo de Israel, entre las tribus hermanas, por causa de este asunto de la mujer, de la concubina del levita. El levita no lo hizo por hacer justicia, el levita lo hizo por mérito propio, no porque realmente quisiera vengar a la mujer. Fue la masacre más grande que hubo en los habitantes en Jabes de Galaad. Esto dio hincapié que en esta guerra civil se violaran más mujeres, que se mataran más niños y que mataran a muchos hombres, que se secuestraran mujeres en silos, como dice Jueces 21, del 15 al 24. Es improbable que alguno de los personajes de esta inquietante historia se interprete de forma totalmente positiva. La historia se sitúa en una sección de los Jueces, que son Jueces 17 al 21, los capítulos, donde ilustra no solamente una decadencia espiritual, sino un caos social y religioso que vino a predecir la instauración de una monarquía o de la realeza israelita. El horror del relato representa un desorden extremo que solo se rectificaría con el establecimiento de una monarquía. Sin embargo, el destino de la concubina es particularmente espantoso. La historia lo ha calificado con razón como un texto de horror. Y se sigue hablando de este suceso de los Jueces, cómo este hombre la descuartizó, cómo este hombre la partió en 12 pedazos y la arrojó en cada tribu para dar a entender que así estaba su maldad. Una de las historias que demuestra el caos y la anarquía de la época es este relato de Levita y su concubina. Describe un incidente de violencia y degeneración moral en Gaba, donde son atacados por la turba que exige al levita para abusar de él, pero al no hacerlo, violan a la mujer hasta la muerte. Este hombre la descuartiza y la envía a las tribus de Israel para provocar una guerra civil y para aniquilar a la tribu benjamita. Acto seguido, esta violencia se desató en todo el pueblo de Israel, en toda la tierra prometida, en todas las tribus, y comenzaron a matarse unos con otros, y cada quien se tuvo que defender para sobrevivir. Jueces capítulo 21 registra las secuelas de la guerra civil por culpa de este levita y esta concubina. Este acto que se relata de un ministerio degradado, de un ministerio depravado y degenerado, trajo no solamente la muerte de esa mujer, sino que trajo muchas muertes en el pueblo de Dios. La solución para poder encontrar una paz
momentánea era castigarlos a los benjamitas. El castigo consistía en 600 hombres benjamitas que se les permitiera robar mujeres jóvenes de Jabes de Galá para tomarlas como esposas. Pudieron encontrar 400 mujeres jóvenes ahí y el resto de las esposas las robaron en Silo. El significado de esta historia nos ilustra no solamente el caos moral, sino que en Israel prevalecía un desorden y una violencia en todos los ámbitos, en las familias, en todos los ámbitos sociales, familiares, espirituales y también ministeriales, como era el sacerdocio. La malicia humana que había era tan aterradora que ya se habían olvidado de Dios y no había temor. Se perpetuaban actos peores que los paganos, se comportaban peor que los pueblos que ellos habían conquistado, como fue los amorreos, los jebuseos, los heveos. Se comportaron peor. Era un símbolo del pecado que era por todas partes. Esto se convirtió en un símbolo de iniquidad y de depravación en el pueblo de Israel. Cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de una perversión moral, de una desviación del camino recto de Dios, y se expresa como un acto maléfico, como una injusticia o un comportamiento torcido con consecuencias dañinas, tanto para la persona como para otros, e incluso se podía transmitir este tipo de violencia, de maldad, de generación en generación. ¿Cuál era la solución? Solamente la solución era volverse a Dios. ¿Cuál es la solución en estos tiempos que se viven igual, similares al tiempo de los jueces, donde todo mundo abusa de todo mundo, donde todo mundo ejerce la maldad y no se ejerce la justicia? Las autoridades pareciera que no se dan abasto para hacer justicia ante toda la maldad, donde cada quien hace lo que bien le parece. ¿Cuál es la solución? Cristo. Cristo derrotó el poder del pecado y de la iniquidad. La depravación es la degeneración, es la putrefacción, es no estar de acuerdo con las normas de lo correcto o con la buena conducta. Es un estado moral en deterioro que tiene malas costumbres. Eso se vivía en los últimos tiempos de los jueces, donde no había quien escuchara el consejo de Dios y donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Esta serie de acontecimientos concluye con las apropiadas palabras de Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Los lectores que se tambaleaban por las actividades inmorales en estos últimos capítulos de Jueces pueden consolarse con el hecho de que las Escrituras condenan claramente todas estas actividades. Crímenes como el de la concubina de Levita son lo que sucede y desprecia la ley, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Basándonos en la comparación de Jueces capítulo 19 y primera de Samuel 11, quizás podamos afirmar que la acción de desmembrar y enviar 12 piezas de la concubina tenía como objetivo causar conmoción e ira. Este hombre levita, en lugar de darle sepultura y de enterrarla y pedirle a Dios perdón y pedirle misericordia, lo que hizo fue causar la ira y la conmoción en toda la ciudad y en todo el pueblo de Dios, para que se desatara la violencia, para que hubiera más violencia y para que el pueblo se hundiera más en el pecado. La Biblia nos habla de que no debemos de manejarnos por el sentido común. El sentido común nos lleva a la anarquía moral, a la anarquía espiritual y a la anarquía social, y nos trae solamente o solo trae destrucción. Dice la palabra de Dios
parecía bien a los ojos de Adán y Eva comer el fruto prohibido, pero Dios les dijo que estaba mal. Parecía bien a los ojos de Jacob vender a José a la esclavitud, pero Dios dijo que estaba mal. Parecía bien a los ojos de Nadab y Abiú el ofrecer fuego extraño a Jehová, pero Dios dijo que estaba mal. Parecía bien a los ojos del rey David cometer adulterio con Betsabé y el cubrirlo con asesinato, pero Dios dijo que estaba mal. Parecía bien a los ojos de Judas el traicionar a Jesús, pero Dios dijo que estaba mal. Esa era la forma en que vivía la familia de Micaía y la familia de Levita, dos cosas diferentes, pero que eran parte del pueblo de Dios, una familia cotidiana y una familia ministerial, ambas corrompidas en la depravación moral y espiritual, porque no se buscaba a Dios, porque se hacía lo que el sistema terrenal decía, seguir los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Y vivían conforme a su parecer y conforme a su sentido común les decía, pero no lo que Dios había establecido en su ley. Estos ejemplos al final de los jueces, amigos, hermanos, nos dejan mucho que decir a cada uno de nosotros. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo está viviendo tu familia normal? ¿Bajo qué régimen espiritual se está sometiendo? Este ejemplo, que al final no es un buen ejemplo, de estas dos mujeres anónimas, es la historia de muchas mujeres el día de hoy. Mujeres que están dentro de un ministerio y mujeres que viven en un hogar normal, cristiano, pero que no realmente, el que no lo habita, no lo está fundamentado es Dios. Dice que todo esto hay una solución. Cristo llevó en la cruz del Calvario el poder del pecado y de la iniquidad. Y toda depravación y toda maldad que se mueve en esta tierra y en el mundo espiritual solamente puede ser derrotado a través de Jesucristo cuando tú y yo nos volvemos a Él. Por eso la palabra dice que nos volvamos a Él con un sincero arrepentimiento. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Así que en esta tarde quizás tú no estés así en un caso extremo como estas dos mujeres. Quizás tu situación pareciera algo sencillo, ¿no? Yo en mi casa no está tan grave la situación como la historia que nos está platicando la hermana en esta tarde, pero estás dentro de un sistema donde está el sistema caído. Hay una decadencia en esta tierra, en la sociedad que vivimos, que la única respuesta para esa decadencia se llama Jesús de Nazaret. La única respuesta que te puede sacar de una situación así es realmente el encuentro con Dios. En esta tarde, Dios nos llama a volvernos a Él en un sincero arrepentimiento, que no trasciendan las cosas malas, las maldades, los espíritus malos, los espíritus generacionales de violencia, de maldad que hay ahorita, que no trasciendan a las nuevas generaciones que vamos a dejar. Es decir, que tu linaje sea libre de toda maldición, que no haya puertas abiertas ni ciclos repetitivos en las siguientes generaciones como son tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Yo hablaba ayer de la toma de decisiones, que toda la decisión que tomamos tenemos que llevarla en oración a Dios para que Él nos dé el visto bueno. No podemos tomar decisiones en nuestros propios sentidos o en el sentido común diciendo, no, pues ¿para qué molesto a Dios si es algo sencillo que yo puedo hacer? Lo más sencillo, lo más complicado, todo debe de someterse a la voluntad de Dios. Cuando realmente tenemos una relación con Dios, Dios nos saca y nos libra de este tipo de problemas como los que hemos visto en esta tarde, que hemos comentado a través de estas dos historias.
las historias que están en la Biblia no están nada más para que tú digas qué bonito, oh, mira qué feo, qué pasó esto, no. Esas historias están para que tú y yo sean abiertos nuestros ojos y para que si se llegase a presentar una situación así, podamos prevenirla y podamos acudir a la fuente correcta que es Dios. Así que en esta tarde, amigo, hermano, que me escuchas, pues vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios esa sabiduría de lo alto para tomar esas decisiones correctas. Y si se presentase así, como en el caso de Micaías, que pudo el levita haber evitado esta situación y no lo hizo, nosotros no nos quedemos callados cuando realmente conocemos la verdad y vemos que alguien está cayendo en el pozo de la desesperación y en la mentira. Y si nosotros tenemos la verdad, no se quede callado, dígalo. Diga el consejo para que no se pierda una familia y una generación y un linaje. Señor, en esta tarde yo te doy gracias por la oportunidad que usted me da de poder contar esta historia de la palabra a la audiencia. Que quizás en algún punto de la historia alguien está a punto de caer, alguien está a punto de llegar a algo fatal, a una destrucción. Pero yo te pido en esta tarde, Señor, que tú tengas misericordia y que el socorro que viene de ti llegue al encuentro de la persona que en esta tarde clama a ti, pidiéndote perdón, volviéndose a ti en un sincero arrepentimiento. Ayúdanos a ser entendidos, Señor, y creer que en ti hay poder para vencer toda obra de maldad que se desarrolla. Que aunque el enemigo quiera venir a destruir nuestra casa, cuando nos refugiamos en ti y te pedimos ayuda, tú vienes al encuentro de nosotros y nos rescatas. Rescátanos, Señor, aún de nuestras propias decisiones que son incorrectas, a veces de nuestras decisiones que son que a nuestra manera de ver y a nuestros sentidos las creemos correctas a nuestro parecer, pero que realmente no son de acuerdo a tu voluntad. Que realmente podamos abrir nuestros ojos espirituales y entender tu perfecta voluntad y no lo que nosotros creemos que es correcto. Hay cosas en nosotros que no las vemos como pecado. Hay cosas en nosotros que no las vemos como incorrectas, pero que delante de ti no son agradables. Espíritu Santo, enséñanos a tener un entendimiento de saber qué realmente es lo que te agrada a ti y lo que no te agrada para desecharlo. Que realmente podamos sacarlo y que tú puedas desarraigarlo de nuestra vida para vivir conforme a tu voluntad y a tu deseo. Yo te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que están escuchando y que esta oración que gravita en las ondas sonoras haga el efecto ahí hasta donde se encuentran en la casa, quizás sentados, quizás acostados, quizás algunos trabajando, quizás algunos manejando, donde se escuche esta oración, que conforme la estén creyendo reciban liberación, que conforme lo están escuchando en esta tarde reciban de ti, Señor, esa liberación y esa pronta respuesta para sus vidas. Obra, Señor, en esta tarde y haz un milagro creativo ahí donde están, que quizás algunos están padeciendo las consecuencias de las malas decisiones, pero tú tienes, Señor, tú eres grande en misericordia y cuando un corazón se vuelve a ti arrepentido, tú no lo desechas. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras maldades, y que esa sangre preciosa, Señor, nos libere de toda maldición que quizás podamos estar viviendo en estos momentos. Llénanos con tu Santo Espíritu y que todas esas puertas que están abiertas a la maldad en esta tarde sean cerradas por el poder de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, en una obediencia y en un entendimiento de lo que tú quieres hacer con nosotros. Todo lo que hemos transgiversado en nuestra mente, todo lo que hemos mezclado,
todo lo santo y lo pagano que hemos mezclado en nuestra mente y que lo hemos desarrollado y que creemos que caminamos correctamente, quítalo, Señor. Quítalo en esta tarde de nuestras vidas. Enséñanos realmente a caminar en la verdad. Que esa verdad nos haga completamente libres y desate toda atadura y desate toda obra de maldad que nos tiene aprisionados. Gracias, Señor, por lo que usted va a hacer en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted dice ahí, amén. Allí en el trabajo dice amén, ahí en casa dice amén, ahí en el carro dice amén, ahí donde se encuentre dice usted amén, y reciba esta palabra de liberación, reciba esta palabra de sanidad al alma y al espíritu, como decía la pastora en el segmento de la oración el día de hoy. Reciba sanidad a su alma para que Dios termine de hacer la obra que ha comenzado en usted y en mí. Vamos a escuchar una melodía, una canción, y regresamos para concluir ya con unos anuncios aquí al final. Mas llegaste tú.